porque tu opinión también cuenta. Antes de continuar con esos temas, yo creo que es propicio mencionar justamente que en el día de hoy se conmemora el 200 aniversario del natalicio de uno de nuestros padres de la patria, Francisco del Rosario Sánchez, un gran abogado realmente, político y activista dominicano. Importante recordar que cuando nuestro padre fundador, Juan Pablo Duarte, tiene que irse al exilio. Él es quien queda al mando de la Trinitaria, justamente, y era un gran estratega, un muy gran estratega. Lamentablemente murió fusilado, ¿no? Condenado ya por Santana en aquel momento, pero a pesar de haber librado tantas cosas, murió fusilado justamente en San Juan en 1861 en un cementerio, señores, increíble. Así es. Pero fue un hombre que luchó arduamente, fue eh, una persona que siempre estuvo de la mano con todo el equipo de los trinitarios. Como en todos los grupos, en todos los tiempos, siempre hay ciertas disputas internas, ¿no? Pero eso Claro, sucede claro. absolutamente en todo. Y la Trinitaria no era la excepción. La Trinitaria no era la excepción en ese momento, pero es importante resaltar la memoria de este padre de la patria, al igual que de todos, ¿no? Es importante que estas fechas se conmemoren, que se hagan las actividades correspondientes, que se le diga a la población, mira, esto fue lo que sucedió. Y recordar, como dicen popularmente, lor a nuestros héroes, que hay que engrandecer y hay que mantenerlos allí, llevarlos como ejemplo de lucha, de juventud. Él nació en 1817. Estamos hablando de que cuando nos invadieron él tenía 5 años, y ya tú puedes saber la edad en la que comenzó a involucrarse en todo este proceso de gesta independentista. O sea, desde muy temprana edad, al igual que Juan Pablo Duarte y al igual que los demás, comenzó desde bien temprano a ver, a sentir, a tener conciencia sobre la problemática que teníamos en nuestro país. Y bueno, el resultado fue estas luchas arduas en favor de la nación dominicana. Así es, y es válido recordarlo, es válido que tengamos presente estas figuras que en su momento pudieron verse como olvidadas, porque a veces se Sí. habla nada más de Duarte y Mella y Sánchez se quedaba como en la colita. Pero qué bueno recordarlo porque cada uno hizo sus aportes, cada uno tuvo sus virtudes y también su sombra, porque Sánchez también firmó parte de del anexionismo, pero eso es otro tema de Bueno, discusión en otro día. sí, una de las razones Ujú. que causaron muchas disputas entre ellos justamente fue que él no estuvo de acuerdo con la anexión a España. Quien en ese entonces fue enviado por Santana fue Mella. Sin embargo, Sánchez trató de buscar un acuerdo con el presidente haitiano de aquel Ujú, momento, ujú. el presidente Giffard. Entonces, esas son cosas como que marcan en la historia que tú dices, pero nos independizamos porque tú tratas de buscar un acuerdo. Pero no estuvimos allí, la historia está ahí, hay explicaciones para todo eso. Eran momentos muy difíciles, por supuesto, y él como estratega quizás entendió algo que en la historia no nos han explicado. Bueno, yo siempre he dicho que nuestra historia de independencia necesita no una revisión, porque hablar de revisionismo histórico es un oxímoron, pero sí como una mirada del relato, una cronología real, porque yo sí creo que hay muchas cosas que no nos han contado, cosas que se dieron ahí, situaciones que pasaron, porque es que, no sé, hay cosas que a mí, cuando uno mira el relato, como que no me hacen sentido, como que si pasó esto, ¿por qué hicieron esto? Y después, ¿por qué Santana se viró de esa forma? Por ejemplo. ¿Por qué Santana se viró de esa forma? O sea, después de tú meterte a pelear, de dejar la sangre, de salir de donde tú estabas, de luchar al lado de los trinitarios, virarte de la forma que tú lo hiciste. ¿Por qué? Mira, recuerda que después de la independencia, o sea, para nosotros defender nuestra independencia fueron 12 batallas posteriores. Claro. 12. La cantidad, o sea, nosotros perdimos dos,
si no me equivoco, 2 o 3 de esas 12 batallas, Ujú, pero ganamos todas las demás. ujú. Pero durante ¿Qué ese pasa? proceso ¿perdón? Lo que pasa con Santana, pero continúa, continúa. Sí, lo que pasa es que durante ese proceso murió mucha gente y Ujú. algunos historiadores dicen que ya llegó un momento en que no podían sostener nuestros hombres de lucha, porque nosotros no teníamos la capacidad de soldados que tenía Haití, por ejemplo, en ese entonces. O Mm, sea, ellos nos superaban por número y aún así les ganamos, salimos de la invasión. Pero, y lo digo con mucho, muy emocionada, pero esto es parte de la historia. Es bueno que, claro, como tú menciones, ojalá los aspectos fundamentales en algún momento, vamos a ver si próximamente tenemos con nosotros un historiador que nos hable más a fondo de eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jaime. Santana lo que pasa que tenía una posición bastante en contra de Haití, Ujú, pero su posición frente a otras naciones no era igual a la de Haití. ujú, Su patriotismo y su sentir de independencia de la República Dominicana era abstracto en cuanto a las grandes potencias, pero era bastante firme en contra de Haití. Por eso Santana, cuando de Haití se trata, su posición siempre iba a ser a favor de la patria. Pero cuando de otras potencias se trataba y cuando había dinero por el medio, su posición como que cambiaba. ujú. Santana es el vivo ejemplo de lo que hoy nosotros denominamos los centristas, que no tienen posiciones fijas completas y que a una cosa le hacen la risita y le hacen el juego, aunque a otras sí mantienen posiciones firmes. Entonces, esos son igual de peligrosos los Santana de hoy que los Santana de antes. Por eso Santana en un momento hace causa común con los independentistas, con los que nos querían libres. Lo que pasa es que los que nos querían libres, su posición era clara, que era libre de cualquier potencia extranjera, como era el lema Claro. y como lo sigue siendo hoy, era de cualquier potencia extranjera. El de Santana era de Haití, pero él se sentía muy bien cuando de un protectorado se estaba hablando con Estados Unidos, perdón, con España. con España, y aparte de todo eso, recuerden que esos protectorados y los que lo firmaban no es distinto que hoy, siempre había dinero envuelto en el medio de todas esas Bueno, negociaciones. por más que un centrista, yo diría que era un negociante, porque al, o sea, Esos son los A que, Santana hay que verlo, a Santana hay que es verlo. que cuando tú no tienes posiciones firmes, No, él tenía una tú posición haces, firme no, en su momento, que era proteger su él tenía una bienestar, porque él posición tenía firme inversiones. En contra de Haití, no una posición firme en favor de la soberanía de la República Dominicana. Mira, Y hay, quien, mi- y hay quienes le atribuyen de que, bueno, en ese momento nosotros, Priyanka habló algo de que, bueno, en ese momento nosotros como dominicanos habíamos perdido, teníamos muchas bajas Ujú. y algunos se preguntaban, bueno, ¿vamos a seguir en esto o vamos a buscar quien nos proteja, que no sea Haití, para de ese modo nosotros poder fortalecernos? Hay pero quienes le atribuyen como, espérate, él tenía razón porque él estaba buscando una protección en contra de Haití, pero ahí pero es no. donde voy. Ahí es donde voy. O sea, él estaba buscando una protección en contra de ti, pero Santana, su familia, él y su familia tenían sembradíos, eran gente de dinero. Y yo no diría más que una ideología centrista, yo diría más que buscaba proteger sus intereses económicos. ¿Por qué? Porque a España le aseguraba que una, le iba a enviar un ejército para proteger a los dominicanos y otra, que no le iban a destruir ni a coger sus intereses económicos, sino que se lo iban a proteger. Esa es mi opinión, no necesariamente que era una posición ideológica, sino más bien de intereses. No, y la otra eh, opción que teníamos era Francia, pero Francia fue que nos trajo el problema de los Y haitianos, o que sea que Francia era peor. sí, Francia era peor. Y también hay que sí, pero en ese recordar, momento a Francia ya no le interesaba, ni siquiera España sí, sí, le no, no. interesaba lo que estaba pasando aquí, porque ellos también estaban en una crisis entre ellos mismos y en otros conflictos que ellos no le prestaron ya interés a lo que estaba sucediendo aquí, aparte de que Francia ya había amarrado
con Haití Ujú. Lo de su deuda. la deuda para reconocerles su independencia. Y esa deuda que terminó de pagar Haití en 1900, en los años 50, 1950, en la década de los 50 la terminó de pagar Haití. Pero ¿qué pasa? Nosotros pagamos durante mucho tiempo esa deuda, Claro. inclusive en los 22 años de esclavitud, ocupación, terrorismo y todo lo malo que vivió la República Dominicana y los dominicanos, repito, 22 años de esa ocupación haitiana, nosotros también pagamos y ellos quisieron poner impuestos adicionales a los dominicanos Sí. para pagar esa deuda. No, Entonces, y ahí están nuestros bosques, nuestras áreas del sur. Ese es el mejor ejemplo de la deuda que nosotros pagamos que no nos correspondía. Y mira, tú sabes que de hecho el mismo vicepresidente del Instituto Haitiano cuando estaba aquí lo mencionó, que es importante recordar algo con respecto a Santana. Quien era el aferrado a la nación era su hermano. Quien había tenido así es. acuerdo con los trinitarios, el equipo era su hermano. Lo que pasa es que su hermano falleció. Entonces quedó a cargo Santana de todas las negociaciones, todo el proceso post-independencia. Y Santana no tenía los mismos ideales que su hermano. Eso también hay que mencionar, lo que es importante, que de hecho su hermano no se menciona prácticamente en la historia dominicana. Y él fue que comenzó toda la parte independentista en conjunto con Duarte, con los trinitarios. O sea, él era un aliado, pero al él fallecer entonces queda a cargo Santana, pero Santana no tenía ese arraigo de amor como lo tenía su hermano, o sea, no era reconocido. Yo insisto, ahí tienen que haber muchas cosas que nosotros desconocemos. Insisto, Pero insisto. lo más importante de todo esto, Sí, porque independientemente de estábamos las hablando de cosas, Sánchez, sí, estábamos hablando no, de no, no, Sánchez. no, voy contigo, es reconocer que nos independizamos y que nos tenemos que mantener libres e independientes de cualquier potencia extranjera. Eso no puede discutirse. Claro, en eso Y estamos 100% de que acuerdo. no vengan esos espíritus de traición santanistas a querer en algún momento de crisis que venga de que un protectorado Eso es de otra grave. nación a querer protegernos. No obstante, que es muy distinto una alianza con una potencia extranjera en determinada coyuntura, entendiendo el fin de que nosotros vamos a seguir permaneciendo libres, independientes y soberanos, pero firmar esos acuerdos, firmar esos tratados, que todos los días se da, nosotros cedemos cada día soberanía, poco a poco, en todos esos tratados internacionales, sobre todo los que tienen que ver de manera particular con el tema migratorio y también perdemos soberanía económica. De eso no se habla y ese concepto ha sido muy olvidado en la República Dominicana. Quien paga manda. Aquí en República Dominicana y aquí en Berlín, el que paga manda. Entonces, al final, eh, es una realidad que nosotros debemos de entenderla y que el ciudadano promedio pensante pueda también entender de As- que esa soberanía económica con todos esos préstamos, ya ustedes saben lo que pasa. Sí, sí. Jaime, yo quiero hacer un paréntesis antes de cambiar de tema y es justamente una queja de un oyente para ti, que dice que Jaime siempre saluda a la audiencia y motiva a que siga escuchando, pero que parece que en estos días tú no le has dado esa motivación, así que te están esperando, Jaime, el señor Manuel Valdés te hace esa solicitud, así que ya tú sabes, nuestro público está ahí, Jaime. Está bien. Ustedes saben que este frío y este cambio de horario vuelve a uno eh, medio olvidadizo de ciertas rutinas, pero no debemos perder las costumbres, así es. Mira, y decirles, señores, que en todo esto, nosotros en República Dominicana libramos
más de 20 batallas para mantener esa independencia. Esa independencia que tanto Duarte, Sánchez, Mella, Luperón y otros próceres eh, y damas que se integraron también a todo lo que tiene que ver con nuestra gesta independentista, estuvieron ahí. Y ese valor, esa gallardía, ese coraje, eso se ha perdido en mucha gente. Ahora nosotros vemos como un grupo de dejen eso así, eso no importa. De que no se entiende ni los hechos históricos y mucho menos se entiende lo que está pasando hoy. Y Bueno, otros que te quieren analizar lo que está sucediendo hoy sin ir también al contexto histórico, a la realidad histórica que tenemos nosotros. Mire lo que está pasando en Rusia y Ucrania, que es un problema parecido, un bueno, problema Jaime, eso es similar, parte de la eh, idiosincrasia nuestra. y es un problema similar. Usted se imagina que en determinado momento Haití llegue a tener un poderío similar al de que tiene la República Dominicana. O sea, ellos van a intentar recuperar lo que ellos dicen, porque ellos dicen que todo eso es de ellos. Nosotros que hemos sido benevolentes y no queremos conflicto, y que fuimos los que ganamos el conflicto en cierto punto, nosotros decimos, no, ellos allá y nosotros aquí, pero ellos no. Ellos es única e indivisible, Única e indivisible. Tú sabes para que, que no se le olvide a la gente eso. si tú Que sabes chin a que, chin a la gente se le olvida, pero usted que me escucha, enséñele eso a sus hijos, para que después no sean unos ñoñitos y que vean eso como algo normal y que no le importe nada de eso. eh, Jaime, tú sabes que cuando, y levantamos muchas voces realmente, cuando en 2017, me parece que fue 2016, 2017, por ahí, Haití lanza el libro blanco para la defensa haitiana, que lo tienen la mayoría de los países en sus ministerios de defensa, lo crean, ¿no? Que es el libro que se utiliza en estrategias de defensa. Y ahí habla justamente de República Dominicana. O sea, el primer foco de ese libro es República Dominicana. Somos los primeros enemigos de Haití y somos su país. O sea, estamos hablando del libro de defensa haitiana. En ese momento se levantó la voz porque el de aquí, escuchen todavía, el de aquí todavía está en proceso. Y en ese momento se alzó la voz de alerta al expresidente Danilo Mejía, Danilo Medina. Medina, Dios mío, Danilo Medina, y se le dijo, óigame, esto es un problema. Necesitamos que el Ministerio de Defensa de República Dominicana se ponga las pilas. Miren lo que acaban de escribir en el libro de defensa haitiana. Nosotros necesitamos nuestro libro de defensa y crear estrategias para contrarrestar esto, porque esto va a detonar en algún momento, pero no va a detonar como lo tenemos ahora, no. Va a detonar en una crisis grave. Entonces, señores, todavía se está pidiendo el libro de defensa dominicana, todavía a esta altura de juego, todavía. Bueno, bueno. Eso son cosas que a veces uno ni se le imagina. Como que uno diría, pero ven acá, debería de ser obvio todo lo contrario. Y lo obvio es que no tenemos nada. Y lo obvio además es que en República Dominicana hay puntos tan específicos que no se respetan, que no, tú dices, vean, ¿en qué se pasa el tiempo? Toda esa plana mayor. Eh, Bueno, bueno, yo en realidad nuestro país sigue siendo un poema, hay mucha idiosincrasia en todos los niveles y el gobierno es un reflejo de la sociedad, señores. O sea, el gobierno es como somos nosotros los ciudadanos. Nosotros somos de una forma, el gobierno es el reflejo. Claro, necesitamos liderazgos y demás, pero como he dicho ya en otras ocasiones, yo creo que es tiempo de que nuestra generación empiece a proyectar y a caminar en base a ese liderazgo, porque ya nos toca, o sea, ya nos toca liderar los pasos de República Dominicana porque hay toda una generación que nos viene viendo detrás y por supuesto,
enmendar los errores de nuestros líderes pasados, que en su momento se ajustaron a una realidad, porque Leonel Fernández gobernó bajo una realidad, Joaquín Balaguer gobernó bajo una realidad, Danilo Medina gobernó bajo una realidad, Hipólito Mejía gobernó bajo una realidad, y el mismo Luis Abinader está gobernando bajo una realidad. Y aunque, o sea, aunque esa realidad es criticable, la podemos analizar, podemos señalar todos los errores que mencionaron, no es menos cierto que de nuestra parte, de nuestra generación ya, como que toca empezar a proyectarnos como, hey, estamos encargados de República Dominicana, ¿qué es lo que? Mira, tú sabes que yo me siento muy feliz con, ustedes saben, el proceso que ha estado haciendo educación. Que a ¿Cuál de todos? algunos les gusta, sí, a algunos les gusta y a otros no. Durante muchos años se contrataron muchas editoras, la mayoría de ellas que no le importa un carajo República Dominicana. Ujú. Y aunque el Ministerio de Educación fue cómplice de lo que está sucediendo en la historia dominicana, porque se supone que tú tienes que revisar los libros, tú tienes que saber lo que le imparten a tus hijos, a tu sociedad. Esas editoras, en conjunto con todos los mandatos que no sé a quiénes respondían, pero es obvio, según lo que plasmaban allí, tergiversaron totalmente nuestra historia. Todos esos contratos amañados se han estado eliminando. De hecho, hay una editora que dijo, no, yo me voy del país porque aquí, bueno, pero es que si hay un 4% y se supone que educación tiene personas contratadas que tienen la capacidad de editar los libros basados en la realidad dominicana, es bueno que educación lo haga, porque tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, como el currículum educativo se está modificando, yo tengo fe, señores, por fe, yo tengo fe de que los nuevos modelos de libros estén acordes a la historia dominicana. Claro, eso podría resolver una parte del problema a mediano plazo y a largo plazo, dependiendo también del seguimiento que le den los posteriores ministros, ¿verdad? Pero hay una población que ya ha sido educada con una historia tergiversada que ahora entonces hay que crear otro tipo de campaña porque ya no van a usar libros. Ese tipo de libros ya son muchachos que van a la universidad y etcétera. Entonces, pero por lo menos con esa generación que todavía está en la escuela, en la primaria y en la secundaria, que se pueda implementar la educación real, la historia real, eso para mí es importante y yo tengo la esperanza de que los nuevos modelos de libros creados en el mismo Ministerio de Educación sean realmente, o sea, lleven realmente la historia dominicana y se complementen en todas las otras asignaturas que se den con cosas reales, con cosas que necesita la educación dominicana y que allí se impartan también todas las asignaturas extracurriculares que se necesitan en el sistema educativo. Yo tengo esperanza de que esto se haga ahora a través de educación. Yo me alegro por tus esperanzas y no por contradecirte ni por ser hater. Yo me alegro por tus esperanzas, pero como decía alguien que conozco, qué bueno que lo está haciendo, pero supervisa por si falla. No, claro, eso no O puede, sea, eso no puede fallar, eso no puede faltar, la supervisión. Sí, nosotros tenemos unas autoridades bien complejas. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.